este tema, pues, cual más muy, pues, mediático, muy sonado, pues, que nos trae muchas dudas a todos, debido a que, pues, deseamos, no sé de qué carreras nos estén acompañando esta noche, pero, pues, como tal, en el área humanista, pues, deseamos saber el por qué en ocasiones, pues, hay gente que se comporta de una manera diferente a la que, pues, los patrones sociales nos marcan. El tema que abordaremos esta noche, el cual, pues, muy interesante, es predictores del comportamiento violento en cuanto a asesinos seriales. Este, pues haré una pequeña pausa eh, antes de iniciar el tema, debido a que el día de ayer se conmemoró la lucha contra el cáncer de mama y pues exhortar a todas las mujeres que nos acompañan en esta noche, pues a no dejar eso para un solo día, sino abordarlo y buscar eh, pues una solución mediante la autoexploración, acudir al médico para poder erradicar este gran mal. Pues sin más, yo dividí este maravilloso tema en 7 partes. Cada una de ellas pues nos va a ir abordando o llevando o tratando de dar una solución a lo que nosotros necesitamos o queremos saber esta noche. La primera parte, pues más que nada es desglosar nuestro título a sus definiciones, cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué nos quiere dar a entender cada parte que vamos a hablar sobre este tema? Eh, Primero que nada, vamos a la siguiente diapositiva, espero se pueda pasar. A ver, denme un segundo. Con su cursor donde tiene la línea de sus, ajá, exactamente, ahí nada más dele clic, exactamente, ya cambió, ya Sí, se ve. en esta imagen, pues no sé ustedes qué puedan ver, pues unos niños alegres, eh, pues en su infancia, ¿no? ¿Qué podríamos pensar que cada uno de estos pequeños, pues en un futuro se volverían, pues asesinos seriales, ¿no? No sé si alguno de ustedes pueda reconocer a alguno de ellos, puesto que, pues, como tal, siempre que se estudia a un asesino serial, pues se estudia en cuanto a digamos, a su adultez, ¿no? Ya cuando realizó algún hecho criminal, pero pues como el título lo va a ir desglosando, pues vamos a darnos cuenta desde cuando ellos eran unos niños, ¿no? El por qué, tratar de encontrar el porqué de que se volvieron como tal unos asesinos, ¿no? Entonces, si alguno lo reconoce, pues ahí podemos tener a Garavito, a Juana Barraza Samperio, a un Chikatilo, a un John Wayne Gacy, pues solo mencionando algunos de los pues más famosos, más mediáticos asesinos en serie. En el primer tema, en la primera parte, vamos a desglosar pues nuestro título. En cuanto a la Real Academia de la Lengua Española, pues nos dice que la palabra predictores nos dice que es aquello que predice o que ayuda a predecir. Eh, pues la palabra comportamiento es la manera de comportarse. Esta manera, pues ya sea pues individual de cada persona, cada ser humano. Y la palabra violento, pues proviene igual del término violencia, es la violencia que se usa y pues lo tenemos cada quien, ¿no? En determinadas medidas, determinada forma, pero cada quien tiene pues un rasgo de violencia dentro de sí. Cada uno pues determina en qué momento cómo utilizarla. En cuanto a asesino serial, en cuanto a lo que nos dice la criminología en México,
pues es que un asesino serial es toda aquella persona que comete 3 o más asesinatos durante un extenso periodo de o lapso de tiempo con un lapso de enfriamiento entre cada uno de sus crímenes. Esto nos conlleva a que existan variantes de asesinos en los cuales pues se podrían parecer unos de otros, pero hay una ligera línea que los divide, por lo cual vamos a hacer énfasis en cuanto a la diferencia entre lo que es un asesino serial, un asesino en masa o lo que es un asesino a sueldo. Como tal, el asesino a sueldo es aquel que realiza los asesinatos por un simple hecho, que es el de obtener una remuneración económica. Este asesino, igual que el asesino serial, pues puede cometer más de 3 asesinatos. De igual forma, puede ser en un lapso de tiempo entre uno u otro. De igual forma, puede tener un periodo en el cual pues no cometa nada de enfriamiento. La gran diferencia es de que este no lo comete por cuestiones personales, sino más que nada porque fue por un mandato y porque va a obtener una remuneración económica como tal. De ahí podemos también mencionar que pues existe también pues los asesinos en masa. El asesino en masa pues es eh, en el asesino a sueldo, pues un claro ejemplo que podemos tener o mencionar fue a Richard Kuklinski, este asesino mexicano muy famoso, pues se catalogaba por tener unos asesinatos sádicos, muy crueles, despiadados, pero pues porque recibía una remuneración económica como tal. El siguiente que les podemos mencionar o les puedo compartir es lo que es un asesino en masa. Un asesino en masa es un asesino en serie que también mata a más de 4 víctimas, pero igual en un mismo sitio, en un mismo tiempo, en un mismo lugar. Este asesino en masa eh, tiene un periodo igual de enfriamiento, eh, pero lo hace por cuestiones ideológicas. Eh, Puede tener dominio de sus víctimas, pero cuando él siente que está perdiendo el dominio, realiza el acto. Como tal, podemos mencionar a lo que fue Adolf Hitler, Stalin, eh, de igual forma, un asesino en masa, pues actual, muy famoso, puede ser el Charles Manson, que igual en Estados Unidos creó la familia Manson y pues lo que él sentía era el dominio, dominaba a las personas, las manipulaba y cuando sintió perdida su gran manipulación, pues lo que realizó fue pues un homicidio en masa. Él, antes de lograr igual, pues matarse junto con sus seguidores, simplemente fue aprendido. Y por último tenemos lo que es el asesino serial. Como lo había mencionado, el asesino serial pues mata más de 3 víctimas, pero tiene un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Entre cada uno de los asesinatos tiene un periodo de enfriamiento. Este periodo de enfriamiento, pues no es que ya haya dejado de tener esta ideación, simplemente es porque ya cometió, ya tuvo lo que él quería, la satisfacción que él deseaba, y mientras pasa de uno a otro, él va a estar en un periodo de enfriamiento. Este tipo de asesinos pues no los va a cometer en el mismo lugar ni en el mismo tiempo, sino se va a poder desplazar de un lugar a otro entre un u otro tipo de asesinato.
en este tiempo de enfriamiento no va a tener la necesidad de cometer otro tipo de hecho, debido a que, pues muchas de las veces se llevan souvenir, trofeos o incluso llegan a visitar nuevamente la escena donde cometió el crimen, donde dejó a su víctima, pues con el simple hecho de obtener nuevamente el placer, el dominio que ellos, del poder que ellos desean. Cuando este placer empieza a disminuir, empieza a mermar, pues es cuando nuevamente llega la ideación de volver a cometer el hecho y vuelven a cometer el asesinato. Este tipo de asesinos no paran hasta que pues no mueren o son aprendidos, ya sea por pues sí, por la ley, las agentes de policía. Eh, Como tal, pues nuestro siguiente punto son los factores biopsicosociales. Desde hace décadas se ha tratado de abordar este tema desde diversas perspectivas. Podemos ver a sociólogos, criminólogos, psicólogos, psiquiatras en el ámbito de la biología, de la psicología, de la sociología, tratando de identificar los factores que puedan explicar su existencia, por qué existe un asesino serial. Desde un enfoque policial, criminológico, psicológico, se ha tratado de identificar aquellas conductas y modus operandi que los describen, dando lugar a distintas clasificaciones o de igualmente tipologías. Un ejemplo como tal nos los dice Hickey en el 2002, que nos presenta un estudio de asesinos en serie que da lugar a su modelo, a un modelo que él presentó de control trauma. Pues para este investigador, convertirse en un asesino serial implicaba una serie de predisposiciones, pues tanto biológicas, psicológicas y sociológicas. Sin embargo, esto no basta. Él nos dice que es necesario algunos acontecimientos traumáticos durante el desarrollo de la persona para desencadenar su carrera homicida. Distintos traumas como abuso infantil, des- la desestructuración familiar, experiencias violentas, muchas veces el rechazo escolar, todos estos factores pueden inducir como predisponentes para que en lo general pues tengan sentimientos de desconfianza, rechazo, diversas reacciones emocionales negativas que lo conducen a un estado de ansiedad, de frustración, por lo cual son como meros detonantes que, que conllevan a una persona a volverse un asesino en serie. Estos asesinos matarían como una forma de restablecer cierto equilibrio y cierta autoestima, tomando pues de los demás lo que sienten que les han arrebatado, que les han suprimido, aunque de forma, pues la mayoría son formas momentáneas, porque les llegan a producir ansiedad y estrés. Igualmente nos dice que ciertos elementos como las drogas, la pornografía, las fantasías, todas estas actúan en este caso como elementos facilitadores de la conducta asesina. En el aspecto, ya abordando el aspecto biológico, pues nos dice que desde la biología, que es un factor endógeno, que ya es propio, o sea, dentro de cada individuo, eh, se ha tratado, se han hecho muchos estudios con la intención de encontrar alguna falla que tenga el individuo en el cerebro, solo con un error del funcionamiento en ocasiones podemos nosotros creer que estas personas se vuelven anormales y que estas personas pueden concebir la maldad sin tener alguna repercusión moral como tal.
En este aspecto podríamos mencionar igualmente otro estudio que igual es llamada la triada neuropsicológica de Pincus y Lewins en el 2001, igual unos investigadores de asesinos seriales estadounidenses. Esta triada nos dice que parte de su teoría nos indica que todo inicio tiene que ver desde el útero materno, debido a que la madre puede estar consumiendo drogas, incluso tener alguna enfermedad venérea como la sífilis. Esto lo puede ocasionar producir daños en el cerebro del feto o que dificulte el desarrollo del mismo. Eh, Esta teoría nos marca que los principales problemas son genéticos, pueden tener anormalidades genéticas, problemas cromosomales, cromosomas de más, cromosomas de menos, o cuestiones en cuanto cuestiones hereditarias. También nos menciona que neurológicamente pueden tener una concentración de neurotransmisores en el cerebro. Claro que como todas o la gran mayoría son teorías con las cuales nosotros intentamos dar un por qué alguien se vuelve un asesino en serie. Otro de los factores es el psicológico. En cuanto al psicológico, por su parte, pues igual siendo de una forma, de un factor endógeno, ha seguido con la vía pues patológica, intentando este tipo de casos identificar algún trastorno psicológico que diera pues como tal la implicidad en que estas personas cometen este tipo de actos. Desde esta perspectiva, el asesino serial sería resuelto como con un entorno psicopatológico en el que el aprendizaje, la educación, distorsiones cognitivas, conductas disruptivas o el desarrollo de personalidades anómalas explicaría cómo una persona puede llegar a convertirse en un asesino en serie. De acuerdo a una investigación que, que realiza la UNAM, pues en el año 2014, pues se ha comprobado mediante un estudio que a través de los años, aproximadamente el 50% de los asesinos seriales tiene antecedentes de enfermedades mentales, eh, como la esquizofrenia, el 40% son de hijos o padres criminales, el 70% hace uso de abuso de sustancias tóxicas, como alcohol, drogas. Esto posiblemente nos pueda llevar a una predisposición psicológica en cuanto a estudios en cuanto a asesinos seriales. Socialmente, pues ya viéndolo desde un enfoque sociológico, existen otros factores como son el exógeno. Esto pues nos lleva a un entorno que trata de contextualizar el fenómeno desde dos vertientes, la legal y la resocializadora. La primera se ocupa de la imputabilidad legal. El asesino en serie intenta responder a la pregunta de si está enfermo o simplemente es la personificación del mal, si está loco, si tiene alguna enfermedad que debe de ser tratada con una intención curativa. La sociedad debe defender de ello, apartándolos en relación con esto, pues se opta por muchas de las veces en creerlos locos, creerlos que tienen algún trastorno mental y recluirlos en zonas para su curación. Y la segunda vertiente la podemos ver desde el plano de la readaptación, de la reeducación, de la socialización de un asesino en serie, en la cual debe de presentar una condena, debe de cumplir con una culpa que él tiene y readaptarse para reintegrarse a una sociedad en la cual él puede ser diferente o ser otra persona. En este ambiente, pues podemos dar en cuenta que la mayoría vienen de familias donde observan la violencia, donde existe la ausencia de alguno de los padres,
donde pues sufren abandono, incluso de ambos de los padres. En cuestión escolar, es donde se podría decir que buscan la estimulación, buscan reintegrarse, buscan una nueva familia, pero de igual forma son rechazados, son burlados. Actualmente se les puede decir que se les comete bullying, por lo cual ellos tienden a generar ciertos traumas eh, que los van a hacer detonar en algún momento. En cuanto a ver, en cuanto a los rasgos que nosotros podemos definir, diferenciar, encontrar en cuanto a, a un asesino serial, eh, nos podemos dar cuenta que de acuerdo a estudios que realizó el maestro en psicología en Barcelona, España, el maestro Oscar Castillero Mimensa, pues resulta complicado como tal establecer un perfil psicológico general de la figura del asesino. ¿Por qué resulta complicado? Porque pues hay gran cantidad de variantes en lo que se refiere a las posibles causas de la conducta de un asesino. Nosotros podemos nada más relacionarlas, pero al final de cuentas no todos los asesinos seriales cometen el mismo tipo de acto, no lo cometen igualmente de la misma forma, entonces por lo cual no podemos hacer una homologación de por qué un asesino en serie se vuelve como tal, pero sí podemos acercarnos a diferentes rasgos que nos pueden, unificándolos, llevar a encontrar una prevención como tal. Uno de ellos es la visión del otro como causante del daño, como una amenaza o obstáculo. Si bien las causas pueden ser muchas, pues normalmente una persona que comete un asesinato ve a su víctima como alguien que le ha causado daño o intenta representar a esa persona que está agrediendo como alguien que le puede causar cierto daño. Eh, pues esta supone que como una amenaza hacia su integridad, su estatus, ya sea familiar, social, en cuanto a su trabajo, el medio en el cual se desarrolla, en la comunidad. Mm, entonces lo que él va a hacer, pues como tal, va a realizar un acto de agresión violento. ¿Por qué? Porque él tiene que alcanzar un fin y este fin, esta persona le está como tal estorbando. Como tal, pueden ser actos de violencia premeditados en ocasiones contra alguien que asemeja una persona que le ha producido algún prejuicio, incluso para satisfacer una necesidad con la que el sujeto no tiene en un principio nada que ver. Eh, Como tal, en este aspecto podemos poner a Henry Lee Lucas. Este asesino serial tenía una distorsión de la realidad, una distorsión mental. Este asesino en serie mató a su propia madre simplemente por el hecho de que cuando era niño, su madre era sumamente religiosa, le pegaba, su padre los abandonó. Él, aparte de eso, tenía ciertos trastornos psicológicos en los cuales, eh, pues él cuando fue detenido, él decía que él había matado a más de 10, 15, había cometido más de 15 asesinatos, pero por su valoración psiquiátrica, psicológica,
solamente se le imputó por la muerte de su madre y de dos personas más, pero él, pues en cuanto a su distorsión de la realidad, él decía que había cometido muchísimos más homicidios que no se le fueron pues comprobados y no fue imputado por este tipo de hechos. También podemos tener en el número 2 como una alta puntuación en psicopatía. Existen casos de asesinos que son cometidos contra personas que no tienen, digo, asesinatos contra personas que no tienen ninguna relación con el asesino. Como ocurre en la gran mayoría de los casos, el asesino en serie eh, quiere acabar con la vida de una persona y como tal, su distorsión de la realidad no escoge como tal alguien conocido, sino que busca la satisfacción. Muchas de las veces, siendo, teniendo un grado de psicopatía, escoge al azar. No es necesario que esté dentro de su círculo cercano. Sin embargo, la gran mayoría de los asesinatos que se pueden observar se llevan a cabo entre personas que la mayoría que se conocen o que se han encontrado en algún punto o que están vinculados de algún modo, eh, aunque sí su contacto ha sido pues simplemente circunstancial. Esto significa que el asesino tiene la capacidad de distanciarse emocionalmente de la víctima, lo cual encaja con un perfil psicológico con un alto grado de psicopatía. En este aspecto podemos mencionar lo que es Harold Shipman. Este fue el mayor asesino en serie de la historia. No sé si alguien lo haya trabajado, lo haya conocido, diga, bueno, lo haya estudiado. También llamado como el Doctor Muerte. Este era un médico famoso de Estados Unidos que mató a más de 200, 300 personas como médico, en la cual nada más se le imputaron por poco menos de 100, pero pues hasta el momento los mayores asesinos en serie. Este tenía un grado de psicopatía que no le importaba si fueran conocidos, no conocidos, el simple hecho de satisfacer un deseo de dominio lo llevaba a cometer ciertos actos de asesinato. Otro rasgo que tienen los asesinos en serie, pues es la discreción. La mayoría de los asesinos desde la infancia, un rasgo que tienen es ser unas personas discretas, en ocasiones introvertidas, retraídas, pues poco sociables, pero eso no quiere decir que no sean unas personas empáticas, amables, que den una vista de amabilidad. En cuanto a esto, pues aparentemente la persona, la mayoría de los asesinos en serie suelen tener grandes particularidades que los hacen diferenciarse del resto de la población. El acto de asesinar no está delimitado, entonces, por lo cual, la estructura psíquica que hace que la persona destaque por unas habilidades no implica que podamos determinar que, que nada más por eso va a cometer algún tipo de acto. Sin en cambio, pues son muy discretos, no resaltan socialmente. El rasgo número 4 es su bajo nivel de asertividad. A pesar de que por lo general tienen un comportamiento normal, en muchos casos el asesinato se produce como consecuencia del nacimiento de la agresión. No es capaz de gestionar la situación de otra manera
que con el asesinato, o bien a pesar de concebir otra manera, le da prioridad a la provocada por el deceso futuro de la víctima. Esto nos quiere decir que pues como tal, la mayoría de los asesinos les nace el deseo de agresión, ya sea por los agentes detonantes bueno, que más adelante vamos a ver. Gracias a eso, entonces empiezan a tener la ideación agresiva hacia sus víctimas y que lo lleva a cometer el homicidio o el asesinato. En el número 5 podemos ver que no hay necesariamente trastornos mentales. Se ha intentado, como les había mencionado, buscar mediante biológicamente si todos los asesinos en serie tienen algún problema o algún trastorno mental que provoque, que desencadene, que se vuelvan asesinos en serie. Pero hasta el momento la mayoría de los estudios nos arroja que pues cierta cantidad, como habíamos visto, el 50% nada más sufre de algún problema, problema mental, por lo cual podemos decir que no todos los asesinos en serie tienen trastornos o problemas mentales. Aunque socialmente queremos creer, queremos idearnos que todo aquel que tiene algún trastorno mental, pues puede tener una ideología, una psicopatología. Sin embargo, en lo general esto no es así. Normalmente, pues las mentes sanas son aquellas de las que más han cometido crímenes, pues de odio, crímenes de pasión, crímenes vinculados a aspectos económicos, de recursos. Entonces no podemos decir que nada más la gente que tiene algún trastorno mental es aquella que se va a convertir en un criminal. Pues en cuanto a los asesinos en serie, pues la mitad que podemos decir que tiene algún trastorno psicológico, psicopatológico, pues es aquella que tiene un grado de sociopatía. Pues aquí podemos mencionar un gran ejemplo a Kenneth Alexio Bianchi, que es un asesino y secuestrador estadounidense, que él y su primo cometían los actos de secuestrar, violar, mutilar, asesinar a sus víctimas, también conocidos como los estranguladores de la colina de Washington. Este par de asesinos en serie, lo que hacía por ejemplo, Bianchi, él era el simpático, el agradable, él era el que salía, como ellos decían, a cazar, encontraba a las víctimas, a su víctima, a su posible víctima, y la manipulaba, pues empezaba a seducirla, se la llevaba a un lugar, la invitaba a salir, y su primo lo estaba esperando para poder secuestrarla. Llegó un momento en el cual, pues ya, como cualquier otra sociedad, llegan a perder una cierta estabilidad y como su primo sentía el deseo de permanecer, de dominio, de fuerza, de control, Bianchi intentó ingresar a las fuerzas de la policía y empezó a entablar una relación con policías. Ahí fue donde se enteró que estaban buscando a un asesino en serie y le comentó a su primo pues lo quiso dejar, quiso separarse de él y simplemente entraron en conflicto y así fue conforme pues, se desintegró la sociedad y ya pues perdieron y fueron arrestados. Este par pues tuvo problemas desde la infancia, pues sus
sus familiares, sus madres eran muy religiosas y pues los castigaban por hacer ciertas conductas que no eran apropiadas para su religión. Pues por lo mismo crecieron con un cierto rencor, odio contra, contra la mujer, contra cierto sector social. En el número 6 igual podemos tener pues el género y la edad. Si bien sabemos que en cuanto al género, existen socialmente más asesinos en serie varones que mujeres, igual también existe diferencia en cuanto a la edad, puesto que en cuanto al género, la gran mayoría de los asesinos en serie son jóvenes, son varones jóvenes de pues, ya sea joven o mediana edad, pues aunque llegan a la mayoría a edad adulta y siguen todavía cometiendo asesinatos cuando no son, pues no son, no logran aprenderlos, pero disminuye debido a que pierden fuerza, pierden pues ciertos rasgos que los ayudan a cometer sus actos. A diferencia de las mujeres, que existe un poquito menos en cuanto a, a asesinas en serie mujeres, debido a que pues la mujer no comete el acto con violencia. La mujer por lo general comete el acto de la forma más pues metódica, que es mediante el envenenamiento, y por lo tal hay una gran diferencia en cuanto a género y edad, pues ya sea de varones, bueno, hombres y mujeres. También podemos encontrar numerosos casos actualmente de asesinos, pues que ya desde niños ya han empezado a cometer ciertos actos de asesinato. Eh, Aquí también podemos mencionar como tal, a lo mejor la viuda negra no es tal como un asesino en serie, pero también realiza cierto tipo de asesinatos, pero ella se va más por una cuestión económica. El siguiente punto que podemos analizar sería el de la personalidad. Eh, Existen muchos y diversos tipos de asesinos en serie, muchos diversos tipos de asesinatos, pero los que más nos llaman la atención, los que más mediáticos se vuelven son aquellos que tienen un elevado grado de crueldad y se podría decir que aquellos que llaman más la atención a estudiarlos son aquellos que más víctimas han tenido, más asesinatos han tenido en su paso, por lo cual son los que pues posiblemente más buscaremos encontrar el porqué de este tipo de conductas. Este tipo de tipologías de asesinos pueden manifestarse también en una elevada heterogeneidad en lo que se refiere a sus características, pero suelen tener comportamientos comunes. Entre ellos, pues igual, pues podemos destacar las siguientes cualidades en cuanto a su personalidad, aunque diferencian, pero son las más comunes, las más cercanas entre uno u otro en cuanto a su psicopatología. Primero podremos tener en cuanto a personalidad la falta de empatía. Desde niños, los asesinos en serie tienen una poca empatía, una nula o falta de empatía con sus demás compañeros de la escuela, de en su casa, pueden ver que están agrediendo a alguien y pues no, simplemente no les llama la atención ayudarlos, eh, agresión contra animales,
esta falta de empatía empieza a ser un detonante, como un foco rojo. Claro, no podemos decir que nada más aquel niño o aquella persona que sea falto de empatía se va a ver o se va a convertir en un asesino en serie. No, obviamente, pues ahorita más adelante veremos que hay estudiosos o investigadores que reúnen que si hay 3 o más rasgos de alguno de los estudios, ya se vuelve como un foco, un detonante de que algo está pasando ahí con esa persona. El asesino, pues en serie suele emplear el asesinato con un instrumento de cara a obtener por lo regular un beneficio y no como tal un beneficio económico, sino un beneficio más de satisfacción personal o por motivos ideológicos o por la simple intención de descargar pues una frustración que traía, una fantasía. Por norma general, no tienen a saber ponerse en el lugar de su víctima. Como les mencionaba, pues no tienden a ser empáticos. Puede estar la víctima pues rogando por su vida y simplemente ellos no les interesa porque ellos buscan saciar lo que ellos en su mente han construido. La gran parte de ellos eh, son clasificados o son claramente tienen rasgos clasificables con psicópatas y entre sus motivaciones hay una visión extraña de la realidad, apartada de las normas sociales. Un ejemplo como tal, pues puede ser posible viniéndonos más a lo que es México, tendemos a lo que es a Juana Barraza Samperio. Si la mayoría creo que ha escuchado de esta asesina en serie, ella, su historia pues de niña sufrió abuso infantil por parte de su madre, golpes, insultos, lo cual la llevó a, a crecer con cierta traición, cierto coraje, cierto resentimiento, recelo en cuanto a la figura materna, pero ella no había atravesado la línea debido a que ella buscó una alternativa. La alternativa que ella buscó, pues fue un deporte de contacto que fue la lucha libre. Ella se desarrolló como luchadora profesional y toda la frustración, todo el enojo, todo el coraje lo sacaba mediante los golpes. Ella no sentía empatía, por eso mismo se desenvolvía con facilidad y, y muy profesional en cuanto al tema de su profesión de luchadora. Lamentablemente llegó el momento en el cual pues llegó una edad en la que pues ya es fácilmente tener lesiones, sufrió una lesión de gravedad que la hizo retirarse de la lucha libre y ya no tuvo ese plus, esa ayuda que ella tenía para sacar toda la violencia, toda la agresión que ella tenía dentro. Esto la llevó a pues empezar a buscar otra forma de llenar esa ideología, esa ideación, y pues ahí lo que sabemos, que empezó a matar a personas, a mujeres adultas eh, de la tercera edad. ¿Por qué? Porque ya pasó la línea y empezó a buscar una forma de desquitarse, de vengarse de la figura que ella tenía de su madre, que la había tratado mal. Como segundo punto en cuanto a la personalidad, pues tiene una apariencia normal. Todo aquel, con la gran mayoría de los asesinos en serie, pues tienen una apariencia normal. Uno puede ir sentado en el transporte público con algún asesino en serie y nunca vamos a saber qué es lo que él está realizando. Uno puede
pues, a lo mejor en su vida haber ya conocido a alguien que tiene esta ideación y que se va a volver un asesino en serie, y no nos vamos a dar cuenta como tal. ¿Por qué? Porque son personas comunes que tienen una vida normal, tienen un trabajo, tienen, pues, muchas veces una familia, tienen un hogar, pues, obviamente hay algunas excepciones, pero por lo general no manifiestan elementos extraños en su comportamiento que nos haga pensar que esta persona posiblemente, pues, llega a ser un asesino en serie. Un ejemplo como tal podemos tener a Ted Bundy. Ted Bundy fue un asesino en serie que conducía conducía en las carreteras, en condados, bueno, fue en Estados Unidos, de estado a estado y buscando a sus víctimas, las cuales, pues, mataba, violaba, torturaba, mataba, y sin en cambio regresaba a su hogar con su familia, con su esposa, con sus hijos, y parecía una persona normal, los vecinos lo veían como una persona normal, pero sin en cambio, pues, ya en cuanto a su cabeza, su ideación, su conducta, su ideación violenta o, bueno, ya era otro tipo de personas. Entonces, por eso mismo no podemos generalizar y decir que todo aquel asesino en serie, pues, va a ser un asesino despiadado, o va a tener características que nosotros, pues, a simple vista podamos diferenciar, sino simplemente, pues, va a ser una persona que va a desarrollar una vida normal como cualquier otra. En la 3 pues, ya en cuanto a su personalidad, podemos decir que ya hay una elección de víctimas vulnerables. Por ejemplo, el asesino en serie va a escoger a su víctima, quién va a ser, bueno, de acuerdo a su entorno, a su sociedad, de acuerdo a su ideación, de acuerdo al trauma que traiga, y va a buscar aquella víctima que él pueda lograr controlar, que pueda ser más débil que él. Por lo regular, si nos damos cuenta, pues si han estudiado algunos asesinos en serie, la mayoría de los asesinos seriales buscan personas, pues ya sea mujeres que puedan abordar, niños y que no tengan, pues digamos, la misma complexión, tratar de que tengan menos fuerza, menos forma física que ellos, para que sean más débiles y más fáciles de manipular. De igual forma, también buscan no nada más lo físico, igual buscan, pues, personas que necesiten psicológicamente o tengan una cuestión débil, que hayan sido igualmente rechazadas, o sea, tratando de manipular mediante cuestiones psicológicas, o sea, el asesino en serie se vuelve una persona manipuladora, muy agradable para poder obtener su cometido. Esto, pues, nos hace notar que, pues, que sí tienen cierto control, o tratan de tener cierto control en sus actos para poder llegar a cometer pues, el hecho que ellos quieren. Pues, aquí podemos tener, por ejemplo, a Andrés Filomeno, regresando nuevamente a lo que es México, eh, pues, no sé si también lo escucharon hace un par de años, que también llamado el caníbal de Atizapán, pues, era una persona que tuvo una infancia también. Él era de Oaxaca, él se desplazó a la Ciudad de México, y esta persona era una persona amable, los vecinos, este, pues, no tenían queja de él participaba en reuniones comunales, en los consejos comunales, o sea, él una persona como tal normal, agradable.
pero entra dentro del, pues digamos, uno de los rasgos del que buscaba víctimas vulnerables, porque él de niño, su padre los abandonó, su madre era una madre, como la mayoría, muy religiosa, entonces eh, sufrió abuso infantil, entonces él buscó un reemplazo en cuanto a las mujeres, y como él no era una persona, pues como tal agraciada, buscaba mujeres en bares, en cantinas, les ofrecía dinero a cambio de compañía, se las llevaba a su domicilio y de ahí cometía los actos de violencia, las mataba, las descuartizaba y pues muchas veces llegaron a decir que, bueno, cometía canibalismo. Él mismo dijo que pues muchas de las veces se comía a sus víctimas. Eh, Igual las engañaba mediante que les ofrecía apoyos de gobierno, apoyos gubernamentales y les hacía ir a su domicilio. Entonces igualmente pues lo tomamos ahí en víctimas vulnerables porque se dejaba llevar de personas que necesitaban cierta ayuda para poder cometer el objetivo que él deseaba, que era asesinarlas. En el punto número 4, pues como venimos mencionando, pueden ser manipuladores, incluso seductores. Muchos asesinos en serie tienen una capacidad elevada de manipulación, de seducción, empleando dichas habilidades para conseguir acercarse a sus víctimas con muchísima más facilidad y, y sin excesiva resistencia. Es frecuente que establezcan relaciones con cierta facilidad y pues si bien en lo general dichas relaciones simplemente son superficiales, eh, esto nos lleva a que estas personas o la mayoría de los asesinos en serie pues intentan controlar a sus víctimas, llevar un grado de control, un grado de superioridad. Eso los sienten cierto grado de satisfacción personal y es lo que más los incita a seguir cometiendo los actos de violencia, seguir asesinando. ¿Por qué? Porque estos individuos, Tiene una manita arriba. No sé si gusta atenderla ahorita o más al rato. ah, sí, bueno, sí, adelante. Ok. Buenas noches, mi nombre es Mara. En este caso que usted está hablando de que son seductores, ¿no? Tanto el asesino, ¿no? Que pues seduce a